la ruta del artista la que nos lleva por diferentes caminos, es la ruta del artista la que nos va marcando la guía y la que nos encuentra con don Ricardo Guiobaldi. ¿Cómo le va, Ricardo? ¿Cómo anda? Muy bien, muy bien. Y es esa ruta que en algún momento a usted, como la lógica del programa, lo pone con la música o con el acordeón en sus primeros años de músico. Yo siempre dije que fue el primer amor de mi vida. Sí, porque yo antes de conocer a mi señora conocí el acordeón. ¿Y en qué año fue eso? ¿Por dónde andamos? Y mira, se remonta muchos años atrás. Yo era muy pibe. Mira, con decirte una cosa, vivíamos en Cañada de Lucle. Y tal era el amor que yo tenía por la música que un día viene para al lado de casa personas que eran del circo que estaba en Cañada de Lucle y me insistieron tanto: ¿querés venirte con nosotros? ¿Querés aprender la música? Y vos sabés que mis padres accedieron a eso, pero yo no había terminado el 6º grado todavía. Bueno, anduve como un año, pero con una condición de que me mandaran a la escuela. Pero ¿cómo iba a ir a la escuela si estábamos 20 días en un lado, 15 días en otro, un mes en otro lado? No podía ir a la escuela. Entonces mis padres decidieron el regreso. Y yo, cuando ahí tenía un acordeoncito chico, en ese acordeón aprendí yo las primeras notas, pero eran por oído. Luego, lógicamente, cuando ya mis padres decidieron que yo regresara para terminar el 6º grado, yo les dije, yo quería aprender por música. Bueno, ellos ya en el año 46, ya en el verano del 46, me mandaron a estudiar música a Firmat. ¿Usted estaba en Cañada de Lucle? Yo estaba en Cañada de Lucle, en tren veníamos. ¿En tren? En tren. Y me acuerdo siempre que le había comprado un acordeón porque necesitaba un acordeón. Le había comprado un acordeón a un tío mío, hermano de mi mamá, que me había costado 75 pesos. Pero después para el arreglo me costó 150 pesos. 3 acordeones. Sí. El que compró más de los dos. Valía más el arreglo que el acordeón, ¿no? Bueno, y así fue cuando yo venía a aprender a tocar el acordeón. Ya en el año 1947, ya en el mes de julio, ya mis padres deciden residir en Firmat y nos vinimos a Firmat. Y ahí en Firmat continué con mis estudios de acordeón y aparte de eso, como yo iba todos los días a la peluquería, yo terminé el 6º grado aquí a los 15 años, en la Escuela de Sarmiento terminé, ¿no? Bueno, como iba todos los días a la peluquería, me dice, bueno, quédate, para irte ganando unos pesitos, ¿te gustaría aprender a lustrar zapatos? En aquel entonces, en la peluquería, había un sillón de lustrar zapatos, 20 centavos la lustrada. Bueno, él me compró la pomada, todo, me enseñó cómo se lustraba zapatos y yo lustraba zapatos. Mientras eso, yo aprendía el oficio. Y él me dijo, aprende el oficio que te va a ayudar mucho en la música. Y efectivamente, me enseñó las dos cosas. Mejor dicho, primero me enseñó a lustrar, me enseñó la música y me enseñó la profesión de peluquero, que lo hice durante toda la vida, desde el año 47 hasta ahora. Usted me decía, antes de empezar esto, que es muy difícil y que es muy completo el acordeón como instrumento. Sí, porque y de pibe debe ser medio bravo, ¿no?, para aprenderlo. Sí, aunque te voy a decir una cosa, en el asunto de música hay cosas que uno dice, agarra el bandoneón y lo primero que dice el bandoneón es tango. No, el bandoneón no fue inventado para el tango. El bandoneón fue inventado en Alemania para otras cosas, se utilizaba en las bandas, cosas. Ahora, lo que sucede con el acordeón, que se hace música casi internacional, se hace de todo, se hace folclore, se hace tango, se hace música característica, música tropical, se hace un montón de cosas. Y acá se utilizó el bandoneón únicamente para el tango. Ese es un gran... Sí, lo encasillaron, digo, por ahí en el norte empieza a haber algunos ligado al folclore, el bandoneón. Claro. Pero el acordeón sí, es como dice usted, está en todos lados. Está en todos lados, está metido en todos lados. Se puede hacer música clásica, hay muy buenos acordeonistas, que con meterte en internet ahí te vas a dar cuenta cuántos hay en el mundo, Y en ese camino que uno va construyendo, usted se va hacia Buenos Aires, ahí temprano, apenas ¿cuánto? ¿4 o 5 años que había aprendido a tocar?
No, ¿Menos, más? yo debuté con mi maestro en el año 1948 en la orquesta típica y característica Orfeo. Antes las orquestas eran de dos géneros, típica Bien. y característica. Diferencia para un pibe que está viendo. Claro. ¿Cómo sonaba una y la otra? Bueno, una se hacía tango, vals, ¿no? Milonga, que era la música típica de aquel entonces. Y en la otra se hacía paso doble, fostro, ranchera, que era la música característica de aquel entonces, ¿no es cierto? Estoy hablando de hace, qué sé yo, 50 años. 50 años Sí, atrás. un poco más también. Y más también. Sí, sí. Bueno, y así. Hasta que eso fue en el año 48 cuando yo ingresé allí. Después toqué muy poquito con una orquesta de Cañada de Lucle, que yo era de ahí, con otro muchacho que también había aprendido con Galeano Senna, ¿no? Típica y característica d'Angelo. Bueno, después, ya en el año 50 ya me fui a Buenos Aires. Mejor dicho, me llevaron, ¿no? En ese debut, en eso, los temas que interpretaban, ¿siguieron estando en el tiempo, se siguen tocando o son temas de esa No, época? algunos sí todavía. ¿Usted tiene en el repertorio alguna de esa época? Y sí. ¿O de lo que usted recuerda o lo que le sigue dando placer tocar de esos tiempos? Sí, por ejemplo, había pasodobles. ¿Tiene algo ahí? Y algo. Digo, pero porque no los mucho. chicos por ahí no registran. Esa era Estaba el ole ahí. Claro. Esa ilusión de mi vida, que eran valsitos, tico, tico, no jugar. Bueno, eso era música. Esa época y eso está todavía. ¿No? Sí, sí, Siempre, todavía eso está. Sí, Y sí. cuando sale hacia Buenos Aires, intuyo, por lo que he leído, Sí. es otra cosa, es un salto en calidad, si lo podemos definir así. Claro, ya cuando me fui a Buenos Aires hacía todas estas cosas, hacía folclore, hacía música típica, característica, tenía un repertorio muy variado, porque siempre me gustó la música, aparte de eso tenía muy buena memoria, me quedaba enseguida, lo que yo leía ya me quedaba en la mente, hoy ya no, ya no, yo tengo que tener la partitura delante. Bueno, y así me fui haciendo, ¿no? Cuando se hizo Milton Gray, la orquesta ya se hizo un jazz tropical. En Buenos Aires. En Buenos Milton Aires. Gray, por ahí. Sí, jazz tropical. Se tocaba instrumentado, o sea que lo escrito, ¿no? Había que saber. Sí, había que saber. Y se reían a veces, porque ellos llevaban todas las partituras delante y yo nada. Digo, pero ¿cómo? ¿Y vos no tocas con la partitura? Digo, no, yo la sé de memoria. No me digas, ¿sí? Y eran que vos oías y no se sabía lo que miércoles era. Y así todo Esto que me dice que está bueno, digamos, porque tiene que ver con el ritmo, pero tiene que ver con el lugar y con lo que sucedía. Usted se fue de las características, de la típica acá, más tranquilo, Claro. y terminó después en la calle Corriente. Claro. En Buenos Aires, digo, porque esto era música de quiénes, que me dijo unas bailarinas. De Pérez Prado. Bien, y era cortina de fondo de unas chicas que bailaban. Claro, sí, eso lo bailaban todo. Como hoy, no digo que sea como hoy, como el programa de Tinelli, ¿no? pero en aquel entonces llamaba mucho la atención porque eran 6 o 7 bailarinas que bailaban
tocaban el ritmo afro-cubano, ¿no? Y nosotros lo acompañábamos, claro. Yo conservo todavía algunos afiches todavía chiquitos de cosas, ¿no? De Milton Gray de la orquesta, así llamado. Milton Gray y su jazz panamericana. Jazz panamericana. Claro, porque hacíamos música de jazz y música americana. Ya cuando en el año 56, en el mes de octubre, este mes, ¿no? Yo venía periódicamente a firmar y me dice mi maestro, dice, vení, te dice, ¿qué estás haciendo? Porque yo había terminado un servicio militar y en Buenos Aires es como una selva. Vos cuando faltás un tiempito de Buenos Aires, ya lo tenés que empezar de nuevo, Y a mí me costaba. Tiene una dinámica muy particular. Claro. De acá hasta allá hay un mundo diferente. Los músicos que estaban en la orquesta de Milton Gray se habían disuelto, uno andaba por una orquesta, otro andaba en otra, y así sucesivamente. Y yo tenía que volver a empezar otra vez. Entonces me vine a firmar, a trabajar con él nuevamente en peluquería, ¿no? Y en la música hicimos la orquesta, se llamó Orquesta Típica Cobian, en homenaje a Juan Carlos Cobian. Se llamó. ¿Y ahí qué hacían? De vuelta recogió lo que hacía con la típica, pero... Claro, típica... Casi 10 años después de cuando había arrancado, ¿no? Por ahí 7, 8. Sí, ya, ¿no? Y así sucesivamente, ¿viste? Después cuando se disolvió esa orquesta, Cobian, yo le decía a los muchachos, porque me había convocado, me acuerdo, Mito Ganín, que Mito Ganín de Verado Tuerto tenía una orquesta también típica y característica. En la típica hacía el repertorio de Héctor Varela, ¿no? Y la característica hacía el repertorio común, ¿no? Y yo me cansó porque eso de tener que viajar y después al día siguiente, el día domingo, o sea que el día domingo estábamos a veces hasta las 10 de la mañana esperando un colectivo que me trajeran a firmar, ¿no? Y yo pensé, digo, ¿y si hacemos una orquesta acá entre nosotros? ¿No? Hice de un solo género. O sea, yo lo titulé Los Muchachos del Swing. Y en aquel entonces estaba en batería Rabolini, en saxo estaba Antonio Nardone, cantaba el Edmundo Zagaglia, el bajista era un muchacho ¿cómo es? Que era de Alcorta, estaba trabajando aquí, bajo, yo en acordeón. Y así hicimos Los Muchachos del Swing. Y hacíamos también un tipo de jazz tropical. Hacíamos de todo, en una palabra, pero dentro de un solo género. Y animar los bailes fin de semana. Sí. Y después, viste, por esas cosas que empezaron a desertar uno que se tenía que ir no sé a dónde y así, y bueno, ¿qué va a hacer? Volvió otra vez en banda. ¿Otra vez solo con el acordeón? Otra vez solo. Entonces me dediqué a tener alumnos de música.
Tuve bastante alumnos de música, hoy grandes, algunos son profesionales pero no de la música. No, sí, porque los mandaban los padres, el abuelo. No querían, estaban ahí medio obligados. ¿No? De un plato. Bueno, y algunos tuvieron su propio conjunto, Ricardito Juli, Víctor Mangalardo, y bueno, alumno mío también fue Sergio Bartó. Y yo, hay un montón, tengo un montón de alumnos. ¿Y en qué momento apareció? Porque venimos de época en época, quedamos en la soledad del profesor de acordeón, ¿y en qué momento aparece don Ricardo Guidobaldi y su conjunto? Bueno, que marca un montón de décadas del baile de esta zona. Eso fue en el año 1974, a mediados del año 74. Fue así. Yo prácticamente daba casi por concluido mi misión en la música. Y tenía en venta el acordeón. Y un día viene Salerno, Eugenio Salerno, y me dice: che, ¿cómo vas a vender el acordeón? Ahora que se está imponiendo el acordeón nuevamente por los cuartetos y cosas, ¿no? Claro, yo te voy a decir una cosa. Había un momento que había pasado en blanco mi mente sobre la música, no sabía que era una cumbia ni que era una gaita. Yo cuando hablaban de una gaita yo me iba por lo de España, que nada que ver, ¿no? Eran los cuartetos cordobeses, con acordeón, todo. Y bueno, y me entusiasmó para hacer, pero digo, bueno, mira, yo voy a hacer cuarteto, pero vos vas a venir a tocar conmigo. Sí, cómo no, cómo. El bajo tocaba conmigo. Sí, él había estudiado música también. Entonces hicimos el cuarteto. Sayago en guitarra. Cacho, gran guitarrista. Sí, guitarra. En bajo, Salerno. Acordeón yo, batería Rabolini. Y necesitábamos un cantor. Bueno, el cantor, como venía Sayago acompañaba con, ¿cómo se llama? Con el José Curati. ¿Lo pusieron con el micrófono a cantar? Claro, cantó unos bailes con nosotros, ¿no? Y después, lógicamente, dejó y entró Zagaglia. ¿El mundo? El mundo. Después se fue Sayago y entró Cejas, que ya había estado conmigo anteriormente, Clemente Cejas, ¿no? Y así, y después se fue Rabolini y ya entró otro más que fue